16. Pese a ser mucho más fuerte de lo que era antes de tener la fortuna de conocer a Bill Hodge, Holly no acostumbraba a decirle a nadie que debía cambiar de comportamiento o que se equivocaba rotundamente. Esa otra mujer más joven era una cobarde miedosa y huidiza que a veces pensaba que el suicidio sería la mejor solución para sus sentimientos de terror, de ineptitud y de vergüenza descontrolada. El día que Bill se sentó a su lado en la parte de atrás de una funeraria en la que ella no se atrevía a entrar, sintió sobre todo que había perdido algo vital. No únicamente un bolso o una tarjeta de crédito, sino la vida que habría podido llevar si las cosas hubieran sido un poco distintas, o si Dios se hubiera considerado oportuno añadir solo un poco más de alguna sustancia química importante en su organismo. Me parece que ha perdido esto, había dicho Bill, sin en realidad decirlo. Tenga, mejor será que se lo guarde en el bolsillo. Bill había muerto y ahí estaba ahora ese otro hombre, tan parecido a Bill en muchos sentidos. Su inteligencia, sus esporádicos destellos de buen humor y sobre todo su tenacidad. Sabía que a Bill le habría caído bien porque el inspector Ralph Anderson también creía en la realidad. También creía en la necesidad de llegar al fondo del asunto. Pero también había diferencias, y que Ralph tuviese 30 años menos que Bill en el momento de su muerte no era la única. El hecho de que hubiese cometido un error garrafal al detener a Terry Mayland en público, antes de comprender la verdadera dimensión del caso, era solo una de esas diferencias, y probablemente no la más importante, por más que a él lo obsesionara. Dios, ayúdame a decirle lo que he de decirle, porque esta es la única oportunidad que voy a tener. Y ayúdale a él a oírme, por favor, Señor. Ayúdale a oírme. Cada vez que tú y los demás hablan del visitante lo hacen de incondicional, dijo ella. No sé si te entiendo, Holly. Yo creo que sí. Si existe, en el supuesto de que exista, caso de que exista. Ralph guardó silencio. Los otros me dan igual, pero necesito que tú creas, Ralph. Necesito que tú creas. Yo creo, pero eso no basta. Holly. No, atajó ella con vehemencia. No, escúchame. Sé que es un disparate, una locura, pero ¿acaso la idea del cuco es más inexplicable que algunas de las cosas horrendas que pasan en el mundo? No me refiero a las catástrofes naturales ni a los accidentes, sino a las cosas que algunas personas hacen a otras. ¿No era Ted Bundy una versión de El Cuco? Un ser que cambiaba de forma, con una cara para las personas que lo conocían y otra para las mujeres a las que mataba. Lo último que esas mujeres veían era su otra cara, su cara interior, la cara de El Cuco. Hay otros, caminan entre nosotros. Tú lo sabes, son seres extraños, monstruos que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, crees que existen. Tú has quitado a algunos de circulación o incluso has presenciado su ejecución. Ralph reflexionó en silencio. Déjame hacerte una pregunta, dijo Holly. ¿Y si quien mató a ese niño y desgarró su carne e hincó una rama en él hubiese sido realmente Terry Mayland? ¿Sería él menos inexplicable que el ser que quizá está escondido en esa cueva? ¿Serías capaz de decir, entiendo la oscuridad y la maldad que se ocultan detrás de la máscara de ese entrenador de equipos infantiles y buen ciudadano de la comunidad? Sé exactamente
qué lo llevó a hacerlo? No, he detenido a hombres que han hecho cosas horrendas, y a una mujer que ahogó a su hija recién nacida en la bañera, y nunca lo he entendido. En la mayoría de los casos ellos mismos no se entienden. No más de lo que yo entendí, porque Brady Haspel planeó matarse en un concierto y llevarse consigo a más de 1000 niñas inocentes. Lo que te pido es sencillo. Cree en esto, aunque solo sea durante las próximas 24 horas. ¿Puedes? Holly asintió sin apartar la mirada de él. ¿Puedes? ¿Conseguirás dormir un poco si digo que sí? Holly asintió sin apartar la mirada de él. Entonces lo creo. Al menos durante las próximas 24 horas. El cuco existe. Está por ver si se esconde en el agujero de Marysville. Pero existe. Holly exhaló un suspiro y se puso en pie. El cabello alborotado, la americana ladeada, la camiseta por fuera. Ral pensó que ofrecía un aspecto adorable y a la vez sumamente frágil. Bien, me voy a la cama. La acompañó a la puerta y abrió. Cuando Holly salía, él dijo: el universo no tiene límites. Holly lo miró con expresión solemne. Así es. El puñetero no tiene límites. Buenas noches, Ralph. El agujero de Marysville, 27 de julio. 1. Jack despertó a las 4 de la madrugada. Fuera soplaba el viento, un viento fuerte, y le dolía todo. No solo el cuello, sino también los brazos, las piernas, el vientre, el trasero, como si tuviera quemaduras solares. Apartó las sábanas, se sentó en el borde de la cama y encendió la lámpara de la mesilla, que proyectó un resplandor amarillento de 60 vatios. Se examinó y no vio nada en su piel, pero el dolor estaba presente. Estaba dentro. Haré lo que quieras, dijo al visitante. Los detendré, lo prometo. No hubo respuesta. El visitante no respondía o no estaba allí, al menos en ese momento. Pero si estuvo ante aquel condenado establo, solo un ligero roce, casi una caricia. Pero sí estuvo en aquel condenado establo. Solo un ligero roce, casi una caricia, pero bastó con eso. Ahora rebosaba veneno en forma de cáncer, y sentado en la habitación de aquel motel de mierda, mucho antes del amanecer, no tenía ya la certeza de que el visitante pudiera quitarle lo que le había inoculado. Pero, ¿qué elección tenía? Debía intentarlo. Si no daba resultado, ¿me pegaré un tiro? Al concebir esa posibilidad se sintió un poco mejor. Su madre no había tenido esa opción. Lo repitió con determinación. Me pegaré un tiro. No más resacas, no más viajes de vuelta a casa respetando a rajatabla el límite de velocidad, deteniéndose en todos los semáforos para que no lo pararan, consciente de que al soplar daría al menos 1, o quizá incluso 1,2. No más llamadas de su ex para recordarle que una vez más se retrasaba con el cheque mensual, como si él no lo supiera. ¿Qué haría ella si esos cheques dejaban de llegar? Tendría que trabajar, descubrir cómo vivía la otra mitad del mundo. Guau, guau. No más días enteros sentado en casa viendo a Ellen
y a la juez Judy en la televisión. ¡Qué lástima! Se vistió y salió. El viento no era exactamente frío, pero sí fresco, y pareció traspasarlo. Era caliente cuando se marchó de Flint City, y ni se le pasó por la cabeza tomar una chaqueta, ni una muda, ni siquiera el cepillo de dientes. Muy propio de ti, cariño, oyó decir a su antigua media naranja. Pero que muy propio. Un día tarde y un pavo menos. Había unos cuantos coches, camionetas y autocaravanas arrimados al edificio del motel, como cachorros lactantes. Jack recorrió un trecho del pasadizo cubierto para cerciorarse de que el todoterreno azul de los entrometidos seguía allí. Allí estaba. Permanecían a resguardo en sus habitaciones, soñando sin duda con experiencias gratas y desprovistas de dolor. Coqueteó brevemente con la fantasía de ir de habitación en habitación y matarlos a todos a tiros. La idea era sugerente pero absurda. No sabía en qué habitaciones se alojaban, y al final alguien, no necesariamente el entrometido jefe, empezaría también a disparar. Al fin y al cabo, aquello era Texas, donde la gente se complacía en creer que vivían aún en los tiempos del arreo de ganado y los pistoleros. Era mejor esperarlos allí a donde el visitante había dicho que quizá irían. Podría eliminarlos casi con la total seguridad de quedar impune. No había nadie en kilómetros a la redonda. Si una vez completado el trabajo, el visitante podía retirar el veneno, todo acabaría bien. Si no podía, Jack se metería en la boca del cañón de la Glock reglamentaria y apretaría el gatillo. Si no podía, Jack se metería en la boca el cañón de la Glock reglamentaria y apretaría el gatillo. Las fantasías sobre su ex sirviendo mesas o trabajando en la fábrica de guantes durante los siguientes 20 años tenían su gracia. Pero no eran el punto más importante. No estaba dispuesto a pasar por lo que había pasado su madre, con la piel desgarrándose cada vez que intentaba moverse. Ese era el punto fundamental. Tiritando se subió a la ranchera y se encaminó hacia el agujero de Marysville. La luna flotaba cerca del horizonte. Parecía una piedra fría. La tiritona se intensificó tanto que pisó la línea blanca discontinua un par de veces. No había problema. Los grandes tráileres utilizaban la estatal 190 o la interestatal. A esa hora intempestiva no circulaba nadie por la carretera rural Star, solo él. En cuanto el motor de la Ram se calentó, puso la calefacción al máximo y se sintió mejor. El dolor en la mitad inferior del cuerpo empezó a remitir. La nuca aún le palpitaba como un demonio, eso sí. Se la frotó y la palma de la mano le quedó impregnada de escamas de piel muerta. Se le ocurrió que acaso el dolor de la nuca fuese en realidad una quemadura solar corriente y que todo estuviese en su imaginación. Psicosomático como las absurdas migrañas de su antigua media naranja. ¿Podía un dolor psicosomático despertarte en un sueño profundo? Lo ignoraba, pero sabía que el visitante oculto detrás de la cortina de la ducha era real. Y uno no hacía el gilipollas con alguien así. Con alguien así uno obedecía al pie de la letra. Además estaba el puto Ralph Anderson, que siempre lo había traído a mal traer. El señor no opino, el causante de lo que que lo hubieran arrancado de sus vacaciones y de su pesca al ser suspendido de empleo. Porque esa era la situación del bueno de Ralphie, y no ese cuento de la baja administrativa. El puto Ralph Anderson era la razón por la que él, Jack Hoskins,
Había ido al municipio de Canning en lugar de estar sentado en su cabañita viendo DVD y bebiendo vodka con tonic. Al doblar a la altura de la valla publicitaria, cerrado hasta nuevo aviso, lo asaltó una repentina sospecha. El puto Ralph Anderson igual lo había mandado a Canning expresamente. Tal vez supiera que el visitante estaría allí esperando y lo que haría. Hacía 2 años que el bueno de Ralphie quería deshacerse de él. Y si incluías ese elemento en la ecuación, todo encajaba. La lógica era incuestionable. Lo único que el bueno de Ralphie no había tenido en cuenta era que el hombre de los tatuajes jugara a 2 bandas. En cuanto a cómo acabaría esa situación de mierda, Jack veía 3 posibilidades. Quizá el visitante fuera capaz de eliminar el veneno que ahora corría por el organismo de Jack. Esa era la primera. Si se trataba de algo psicosomático, al final se le iría sin más. Esa era la segunda. O tal vez era algo real y el visitante no podía quitárselo. Esa era la tercera. El puto señor No Opino sería agua pasada independiente de cuál de las 3 posibilidades se cumpliese. Esa era una promesa que Jack no hacía al visitante sino a sí mismo. Anderson iba a pringar y los otros con él. Un pleno. Jack Hoskins, el francotirador. Llegó a la taquilla abandonada y circundó la cadena. Seguramente el viento amainaría cuando el sol estuviera más alto y la temperatura empezara otra vez a apretar de firme. Pero de momento todavía soplaba. Levantaba cortinas de polvo y grava y eso estaba bien. Una preocupación menos. Los entrometidos no verían sus huellas, si es que aparecían, claro. Si no, ¿puedes curarme igualmente?, preguntó. No esperaba respuesta, pero la recibió. Sí, por supuesto, quedarás como nuevo. ¿Era la voz real o era la suya? ¿Qué más daba?